ingeniero Gonzalo García Rocha. Vamos a leer una semblanza breve de su destacada trayectoria académica y profesional. El ingeniero Gonzalo García es ingeniero civil egresado de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Politécnico Nacional en el año de 1980. Se ha desempeñado profesionalmente en Solum de Grupo ICA, en el área de mecánica de suelos, como jefe de laboratorio e ingeniero especialista. Como ingeniero de proyectos geotécnicos en la empresa Planeación y Proyectos S.A. de Grupo de Proyectos Marinos. Fue coordinador de geotecnia en la compañía ETA Consultores y jefe de oficina geotécnica de la Dirección de Vías Férreas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ha sido director general de Insurtec S.A.D.C.B., empresa especializada en estudios de mecánica de suelos. Fungió como jefe de departamento de estudios y laboratorios de la Gerencia de Estudios y Proyectos de Ferrocarriles Nacionales de México. Ha colaborado como director general de Desarrollos Integrales de Ingeniería y es socio fundador y director general de la empresa Grupo Interdisciplinario para el Desarrollo Integral de la Ingeniería S.A.D.C.B. Esta es una empresa consultora especializada en proyectos integrales de carreteras y ferrocarriles. En el ámbito académico ha realizado actividades docentes en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Politécnico en la Unidad Zacatenco, en la Universidad Autónoma de Chihuahua en la especialidad en vías terrestres y en la Universidad Autónoma de Aguascalientes en la especialidad de vías férreas. Ha impartido conferencias en diversas organizaciones nacionales e internacionales. Fue presidente de la generación número 80 de Ingenieros Civiles del Politécnico Nacional y de la Sociedad de Egresados de Ingeniería Civil del Politécnico. Pertenece a la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica desde 1982 y es socio numerario de la Asociación Mexicana de Ingeniería en Vías Terrestres, AC, y del Colegio de Ingenieros Civiles de México. Finalmente, es miembro del Comité Ferroviario de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, y el pasado 4 de mayo el ingeniero Gonzalo García fue aceptado como miembro numerario de la Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México. Esta asociación es la más antigua de México, ya que tiene sus orígenes en la época del presidente Benito Juárez. Vamos a regalar un fuerte aplauso al ingeniero García Rocha para que dé inicio con su plática. Buenos días a todos ustedes. En primer lugar, quiero agradecer a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y al Instituto Tecnológico de la Construcción por la invitación a presentar este trabajo sobre el tema de ferrocarriles en la eficiencia energética de México. Quiero comentarles que, como lo mencionaron ahorita en la presentación, soy miembro del Comité Ferroviario de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Entonces, para los que estén interesados, pues está la invitación para que participen en este comité. Presido el Comité Técnico de Ferrocarriles. Este Comité Técnico de Ferrocarriles tiene varias funciones de la Asociación Mexicana de Ingeniería en Vías Terrestres, que es integrar a ingenieros interesados en participar en el medio de transporte de los ferrocarriles, donde se analice el estado del arte actual, promoviendo y difundiendo la información a través de reuniones periódicas, seminarios técnicos, cursos y conferencias, elaborando documentos técnicos, publicaciones y artículos para fortalecer el conocimiento, planteando soluciones e implementando innovaciones en este modo de transporte. En este comité se desarrollan varias actividades, entre algunas comentamos aquí, es establecer la vinculación con la Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal de la SCT, firmas de convenios con la Asociación Mexicana de Ferrocarriles y la integración con sus integrantes y la integración de los subcomités de ferrocarriles de carga y de pasajeros. Vamos a hablar esta mañana del ferrocarril en la eficiencia energética de México, para lo cual analizaremos varios aspectos que son importantes en este ferrocarril, porque pues mucha gente a lo mejor piensa que ya los ferrocarriles no existen o que ya están en los museos, como el de Puebla, el de Zacatecas, el de Aguascalientes, en fin. Entonces vamos a analizar
varios antecedentes que son la historia. ¿Quién llegó primero a las ciudades? ¿Llegó el ferrocarril o llegó la ciudad? Aquí, por ejemplo, recuerdo que hay un lugar en Chiapas que se llama Estación Juárez, y se llama así, y yo preguntaba, bueno, ¿aquí cómo se llama? Pues Estación Juárez. ¿Por qué? Pues porque aquí nada más había la estación, aquí llegó el ferrocarril, se puso la estación y alrededor de ella creció la ciudad. Entonces, vamos a platicar, por ejemplo, aquí tenemos lo que es la red ferroviaria de México, de los ferrocarriles en México. Esa red ferroviaria, hace 20 años se inició la concesión, y la concesión, hoy este sistema ferroviario está distribuido en diferentes puntos, en diferentes partes. Por ejemplo, aquí tenemos las verdes, corresponden a Ferromex, aquí las rojas corresponden a Kansas City, aquí está el ferrocarril del sur, aquí está la terminal del Valle de México, el ramal que va la vía que va de Coatzacoalcos a Mérida, y la que va a Chiapas, a Tapachula. Entonces esa es la distribución, y bueno, son las empresas que hoy en día tienen las concesiones. En cuanto a cuál es la situación actual de estas ciudades con ferrocarril, tenemos primero la cuestión del impacto urbano, y eso genera en una problemática de la movilidad ferroviaria, y posteriormente en la cuestión de la movilidad vial. Entonces, para poder ser más eficientes, se tiene una convivencia urbana en donde se trata de resolver la problemática en las ciudades a través de libramientos, de pasos a desnivel, de confinamiento de vía y de cruces a nivel. Si vamos viendo cada uno de ellos, sería el más económico, los cruces a nivel, pero tiene su problemática que ahorita lo comentaremos, el confinamiento de vía que se ha estado utilizando en los años últimos, los pasos a desnivel y finalmente los libramientos. El libramiento, desde luego, son las obras más caras que tienen que ver por las inversiones que se dan. Aquí tenemos el caso de Celaya, donde la vía del ferrocarril, la línea A, que es de Ferromex, la cruza de este lado hasta Querétaro, para acá está Irapuato, y la cruza de norte a sur toda la ciudad. Y por otro lado, la línea NB, que es de Kansas, que viene de, digamos, la parte del sur, viene de Lázaro Cárdenas, y por acá se conecta con la línea B y va para el norte, para Monterrey, para Saltillo, para Nuevo Laredo y para Estados Unidos. Entonces son corredores muy importantes. Esta es la que va a Guadalajara, y de Guadalajara va para la parte de Sinaloa, Sonora, hasta llegar a los Estados Unidos. Y la cruzan, y entonces aquí tenemos que pasan al día 45 trenes. Imagínense la ciudad donde a todas horas está pasando el tren, y entonces eso ha generado que se construyan cruces a nivel, pasos a desnivel y todo ello. Entonces hoy en día el proyecto que se está desarrollando por parte de la Secretaría es que esta línea, la NB, se convierte en la línea NBA, que va con un desarrollo de 21 kilómetros y va por fuera de la ciudad. Y en el caso de la línea A, está la línea AM, que se inicia aquí en esta zona, tiene este desarrollo y llega aquí. Está desarrollándose con 25 kilómetros la línea AM, y todas están considerando cruces, pasos a desnivel para no tener zonas de cruzamiento. Entonces, esta es una de las problemáticas principales que se tienen en Celaya. Luego tenemos el libramiento de Manzanillo, en donde, perdón, a ver, ¿la puedo poner? Gracias, disculpas. Es que aquí es lo que me organizo ya. Anteriormente el ferrocarril llegaba en esta zona y cruzaba toda la parte de la ciudad, y para poder llegar al puerto interior y la parte correspondiente de San Pedrito. Hoy está construido este viaducto, que es el viaducto que va sobre la laguna de Cuyutlán, y se está en proceso la construcción de un túnel en esta zona
y las zonas de acceso para poder ya no cruzar en esta parte y tener un menor impacto. Esta es una obra que está en proceso. Aquí tenemos el libramiento de Coatzacoalcos, que es algo muy necesario porque esta obra, actualmente el ferrocarril que decíamos que viene de Mérida, llega aquí a Coatzacoalcos por esta zona. En esta margen derecha del río Coatzacoalcos están los complejos petroquímicos de Pajaritos, de Nanchistal, el nuevo desarrollo etileno 2021, y entonces toda esta es una zona industrial. ¿Dónde cruza actualmente el ferrocarril? Cruza en el puente Coatzacoalcos 1, que está en esta zona, y cruza la ciudad para poder salir hacia la zona del aeropuerto en la parte de Cánticas. Entonces se requiere el libramiento ferroviario, cuyo proyecto que tiene la Secretaría o anteproyecto sería salir de la misma margen del lado derecho del río Coatzacoalcos y cruzar, esto es Minatitlán, cruzar por el sur de Minatitlán para conectarse a la línea que viene de Coatzacoalcos y va a dar hacia Salina Cruz. Por aquí está la línea que va hacia México. El de Coatzacoalcos es un anteproyecto y está ahorita en etapa de proyecto de inversión. En el caso del libramiento de Matamoros, el ferrocarril cruzaba la ciudad y tenía su cruce internacional en esta zona. Se hizo un libramiento que viene por esta área. Aquí está el nuevo patio de carga y aquí está el cruce internacional. Quiero comentarles que tenía más de 100 años que no se hacía un cruce internacional. Entonces esto da la importancia porque pues nuestro trabajo y lo que tenemos con el Tratado de Libre Comercio, que aunque ahorita está en revisión, pues es muy importante porque finalmente son el comercio hacia Estados Unidos y Canadá. Bueno, entonces esto nos da una idea de lo que son los cruces, los libramientos. Vamos a hablar de los pasos a desnivel. Los pasos a desnivel, este es un paso a desnivel del libramiento de Celaya, que cruza la carretera, la autopista que va de Querétaro a Irapuato y también cruza la federal, igual que va de Querétaro a Irapuato. Claro, son obras que requieren una inversión importante, pero finalmente nos están ayudando a resolver la problemática de los cruces. En este momento se están construyendo, por ejemplo, en la ciudad de Chihuahua, puentes vehiculares para librar esas zonas. Otro trabajo que se está haciendo actualmente por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es el confinamiento de derecho de vía. Ahí lo que podemos ir viendo, este es el ferrocarril en sus condiciones iniciales, así está creando zonas débiles económicamente a los lados, con problemas de contaminación social y todo ello, y aquí esos son los trabajos que están desarrollando con respecto a crear vialidades. Se hace una concesión del derecho de vía y se construyen vialidades y entonces se le da una nueva visión muy diferente al derecho de vía del ferrocarril, con estos confinamientos que permiten que se haga un trabajo de vialidad también. Aquí otro ejemplo. Es decir, cómo se encuentran normalmente, y más estos son trabajos en Salamanca, en donde el ferrocarril es sujeto a mucho vandalismo, a mucho robo, llegan inclusive a quitar rieles durmientes para que el mismo ferrocarril tenga descarrilamientos y puedan sacar el material con lo que transporta, granos, en fin. Un trabajo importante es los cruces a nivel. Existen más de 5,000 cruces a nivel en todo el país y entonces el trabajo, en lugar de cruzar el ferrocarril y los vehículos en una zona sin señalamiento, aquí está ya una parte que está rehabilitada y que bueno, pues también lleva lo que se refiere a los señalamientos, a los semáforos, a las banderas, que también hablaremos de eso más adelante. Entonces, hasta aquí ahorita la parte del ferrocarril, lo que se ha venido haciendo, cómo está trabajándose.
en cuanto a la convivencia urbana. Y ahora quiero comentarles el nuevo marco jurídico del ferroviario. Hay una reforma que se inició en enero del 2015, en donde se establecen una serie de condicionantes para ver este manejo del ferrocarril. Las concesionarias, como ustedes vieron en el croquis, tienen sus líneas, tienen sus vías donde ellas operan, y hay algo que se llama derechos de paso, en donde una concesionaria le paga a otra el derecho de paso. Entonces, ha generado también eso, pues cuáles son las tarifas que tienen unos, que tienen otros, y entonces en esta reforma del marco jurídico se establecen estas condicionantes. Se reforma la ley reglamentaria del servicio ferroviario con una publicación en el Diario Oficial el 26 de enero del 2015, se reforma el mismo reglamento del servicio ferroviario con consecuencia de el 18 de agosto, hay un decreto porque se crea la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, que está publicado en el Diario Oficial el mismo 18 de agosto, y hay una modificación al reglamento interior de la Secretaría de Comunicaciones en esa misma fecha. Ahora, ¿en qué consisten? Hablábamos de crear la agencia reguladora, modificar el reglamento del servicio ferroviario, emitir lineamientos de emisiones de ruido, emitir manual de organización de la agencia reguladora, de la Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal, y algo que es importante, constituir el Fondo Nacional de Seguridad para cruces viales y ferroviarios y emitir las reglas de operación y verificar el inventario de las vías en desuso y reintegrarlas a la nación para posteriores licitaciones. Entonces, estos cambios que se están dando representan aspectos muy profundos, porque anteriormente la entidad que regulaba el ferrocarril era la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal, que por un lado controlaba las concesionarias y por otro lado emitía todo lo necesario para los desarrollos ferroviarios. Entonces, al darse estos cambios, y mencionamos que se crea la agencia, como órgano desconcentrado la Secretaría de Comunicaciones, el Fondo Nacional de Seguridad para Cruces Viales Ferroviarios, porque ya les mencionaba la cantidad de cruces a nivel que existen. Entonces, hay algunos, los principales, que se rehabilitan, se construyen, se ponen semáforos, se ponen banderas y ahí se dejan. Entonces, no hay quien les dé conservación, no hay quien les dé mantenimiento y son producto de vandalismo y el trabajo se vuelve a echar a perder. Entonces, esto es muy importante, el fideicomiso para el manejo de los recursos de ese fondo de seguridad. Entonces, son acciones muy importantes y vamos ahorita a ir viendo algunos aspectos muy rápidos. De hecho, en la agencia reguladora, el titular de la agencia ya estuvo en la Cámara a una invitación del Comité Ferroviario, estuvo el doctor Benjamín Alemán, estuvo en la Cámara y en una sesión de trabajo y nos explicó qué es la agencia y qué tiene, cuáles son sus atribuciones, nos dijo qué hace y qué no hace. Hace la seguridad de la infraestructura, la regulación del servicio público del transporte ferroviario, la regulación de tarifas, la resolución de controversias entre concesionarios y entre usuarios y concesionarios, la seguridad de la operación, la regulación de los servicios auxiliares, la regulación de la interconexión entre las vías férreas concesionadas y la verificación del cumplimiento de las normas y también las sanciones. Entonces, todo ello tiene por objeto reducir el nivel de accidentes en la red y de las externalidades negativas producidas por el ferrocarril, la evaluación del sistema, elaboración de estudios de tráfico y emisión de normas, impulsar la interconexión, establecer estándares técnicos y de verificación. Entonces, todo esto, como les mencionaba, está en el decreto del 25 de enero del 2015. Aquí son algunos de los artículos que le dan el marco jurídico. La siguiente, por favor. Entonces, todo ello viene aquí. Les voy a dejar la presentación y después los que quieran consultar el Diario Oficial pues pueden verlo. También en agosto del año pasado se crea la Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal, porque en el decreto de enero del 2015 se decía en los transitorios,
la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal, con todos sus activos, su personal, sus recursos, sus bienes inmuebles y todo ello, pasan a la agencia reguladora. Entonces ya nada más iba a haber la pura agencia, pero se vio que finalmente se requiere seguir construyendo ferrocarriles, se requiere hacer proyectos, se requiere hacer mucho de lo que ahorita vamos a ver, y entonces se decidió modificar el reglamento interno de la Secretaría de Comunicaciones y se crea la Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal con estas atribuciones: planear, formular y conducir las políticas y programas del sector. Ferrocarriles se concesionaron, está concesionada su operación. El dueño de los ferrocarriles sigue siendo el gobierno mexicano. Algo muy importante, mencionaba yo el Fondo Nacional de Seguridad para Cruces Viales Ferroviarios, en donde tiene su naturaleza jurídica, su objeto, su patrimonio y los fines que comentaba hace un momento. Decía yo que antes pues no había quien se hiciera cargo de los cruces a nivel. La filosofía y la forma como nace este fondo es que una parte lo ponen los concesionarios, que sería el 25%, el 25% lo pone la Secretaría, el 25% lo pone el gobierno del Estado y el 25% lo ponen los municipios. Entonces ya habría recursos, y el fondo tiene, entre otras, los siguientes fines: elaborar estudios y proyectos que permiten identificar los cruzamientos susceptibles para mejorarlos, evaluar las condiciones correspondientes a la señalización y operación, contratar con cargo a los recursos del fondo, ahí ya va a haber recursos, y conforme a las disposiciones federales, todo lo necesario para las obras y los servicios. Ya hay un responsable, que es este fondo. Y el fondo se sujetará a lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y reformas hacendarias y demás disposiciones aplicables. Y en cada entidad federativa se creará un comité de seguridad en cruces viales ferroviarios, porque pues antes el municipio dice es el Estado dice es la federación dice son los concesionarios, y volvemos a lo mismo que hablábamos en las ciudades: ¿quién llegó primero? ¿La ciudad o el ferrocarril? Aquí, ¿quién llegó primero? ¿La carretera o el ferrocarril? Bueno, entonces esto nos permite tener un panorama de ese marco jurídico en el que se sustenta todo lo que hace la Secretaría de Comunicaciones a través de la Dirección General de Desarrollo Ferroviario, a través del Fondo de la Agencia Reguladora, del Fondo de Cruces Viales, y al que se sujetan las concesionarias. Las concesionarias tienen un título de concesión que fue de 30 años, ya llevan 20, tenían ciertos años de exclusividad, ya ahorita algunas ya lo rebasaron y otras están en ese proceso. Entonces todo esto es lo que rige desde el punto de vista jurídico. Ahora yo quiero comentar varios aspectos en la eficiencia energética. Con la situación de los libramientos, de todas las obras que se hacen en las ciudades, es muy difícil que se tengan recursos. Voy a poner el ejemplo de Celaya. El libramiento de Celaya costó de inicio 5,500 millones de pesos. Y algo que no les gusta a mucha gente escuchar, pero que sí es importante mencionarlo: en este país no tenemos planeación. Cuando el presidente dijo, atendiendo las demandas y las necesidades de un libramiento ferroviario en Celaya, que si ustedes traen a la mente la fotografía que presenté hace un momento, que cruzan 45 trenes al día en los dos sentidos Celaya, pues era un reclamo, y dijeron, oigan, necesitamos un libramiento. Y entonces el presidente dijo, sí, ¿cómo no? A ver, se anuncia el libramiento de Celaya,
aquí hay 800 millones de pesos que el secretario de Gobernación de Hacienda pone a disposición de este proyecto. Y era el mismo secretario de Hacienda que hoy tenemos. Entonces, pues todo el mundo se preguntó, ¿y dónde lo hacemos? No había proyecto, no había liberación de derecho de vía, no había manifestación de impacto ambiental. Entonces, primero se tuvo que hacer el proyecto y después ese presidente vio 1 kilómetro de vía. ¿Por qué? Porque tiene un proceso, la liberación del derecho de vía, y más en el caso particular de Celaya, en donde se puso ahí cercas porque iba a tener ferrocarril una empresa automotriz, Honda. Y entonces Honda llegó y dijo, yo compro los terrenos, y dijeron, cuestan esto, pues los compro a eso. Y todos los ferrocarriles lo traían a este precio. Entonces, pues al final se fueron para arriba y eso ha dificultado mucho. Entonces, se han invertido del orden como de 2,000, 3,000 millones de pesos, poco más del 50%. Pero ¿qué creen? El gobierno ya no tiene recursos. Entonces ahora le están diciendo a los concesionarios que pongan recursos para que se hagan se terminen, y entonces, ¿cómo les van a pagar? Con concesiones y con periodo de exclusividad. Entonces, el problema es de que no se tienen recursos. Entonces hay un caso muy interesante de aprovechamiento de activos. Aquí vamos a presentarles el caso que es el aprovechamiento de activos. Quiero mencionar que este tema se presentó en el seminario de infraestructura ferroviaria que organizamos en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, el Comité Ferroviario, y es el caso de Durango. Entonces, los que estén interesados y quieran esta información, yo aquí les voy a dejar esta presentación, pero lo presentaron en el seminario de Durango con el tema de aprovechamiento de activos, y yo me parece interesante para traérselos y que lo vean. Hay todo un proceso, hay todo un protocolo en cuanto es un aspecto financiero, es un aspecto que tiene que ver con gerencia de proyectos, con planeación, con organización, y que implica varios elementos, ¿sí? Implica el aprovechamiento es la obtención de un beneficio o un provecho, los activos, conjunto de bienes y derechos reales sobre los que se tiene propiedad. Este caso que yo comento ahorita de Durango, lo podemos replicar en muchos lugares donde se requieren libramientos y donde no hay recursos. La ST, como mencionaba, concesiona a inversionistas privados o gobiernos estatales. El gobierno de Coahuila tiene una concesión de ferrocarriles, el ferrocarril de Coahuila. Los activos, antiguas terminales ferroviarias, derechos de vía o ramales. Problemática: en la actualidad, las antiguas estaciones, terminales ferroviarias, se encuentran inmersas en el centro de las ciudades y han ocasionado problemas de convivencia urbana, ferroviaria, así como conflictos de movilidad vehicular y peatonal, lo que habíamos mencionado a un inicio. Mencionaba yo, hay casos, por ejemplo, en Monterrey, ahorita están trabajando con este esquema de sacar el patio de Monterrey y construir otro afuera y aprovechar todo lo que son las diferentes derechos de vía y hacer las vialidades y hacer algunas cosas. En el caso particular de Durango, tiene que ver porque la propuesta que se hizo fue, por un lado, el primer componente que hablábamos hace rato, la red de infraestructura ferroviaria, como su objetivo reubicar la infraestructura ferroviaria actual a sitios estratégicos a fin de promover una integración eficiente de los modos de transporte de carga, carretero y ferroviario, así como mejorar la convivencia urbano-ferroviaria. Y la segunda componente, el aprovechamiento de activos, es aprovechar como fuente de recursos la plusvalía de la tierra para financiar las necesidades de infraestructura del transporte y urbana de la ciudad. Entonces, se juntan dos aspectos: hay que hacer la desincorporación de activos, realizar un inventario de bienes inmuebles, necesidades de infraestructura urbana, elaborar un plan maestro y evaluar el proyecto de desarrollo, explorar fuentes de financiamiento, diseñar y constituir un fideicomiso maestro de administración, auscultación con potenciales inversionistas y la integración de un grupo multidisciplinario. Yo mencionaba hace un momento, hay financieros, hay planeación de proyecto, hay ingenieros, hay arquitectos, hay diseñadores, hay proyectistas, hay constructores, en fin, es todo un esquema.
En el caso de la estación central de Durango, el ferrocarril estaba a 2 calles del centro de la ciudad y ahí se tenía pues las vías del ferrocarril, y como mencioné hace un momento, se tienen unos en zonas ferroviarias que están abandonadas digamos de la parte social. Se genera malvivencia, se genera drogadicción, se generan muchas situaciones negativas. Entonces, el cambio que se está dando aquí es precisamente en este sentido, es decir, se proyectó un libramiento, un patio exterior. Aquí el ferrocarril de Durango conecta por carretera con Mazatlán, no hay ferrocarril de Durango a Mazatlán, nada más la autopista. Conecta con Coahuila, con Zacatecas, en fin. Entonces, aquí por ejemplo vemos cómo era el esquema de dónde llegaba el ferrocarril y dónde está la ciudad, y entonces este aprovechamiento de activos se cuantificó, se valoró, y ahora está en este proyecto. La siguiente, por favor. Hay unos clúster de salud, clúster turística, clúster de empresas, y entonces ya esto ya está en proceso, ya las etapas, ya el libramiento ferroviario ya está, la nueva terminal ya está, el patio ya está, y entonces esto nos da un ejemplo de lo que se puede hacer en muchos lugares, Monterrey, Culiacán, Ciudad Juárez, en Matamoros no se hizo el libramiento, pero fue una inversión federal. Entonces, aquí están, les decía yo, los diferentes clústeres, cómo están, y pues al final de cuentas es una integración social y urbana al desarrollo de las ciudades. Y entonces al estar el ferrocarril fuera, pues también hay una gran eficiencia. Aquí hay algunas fotografías, son muy similares a las que veíamos en cuanto al cambio social, en cuanto a cómo de zonas que tenemos aquí, donde estaba el ferrocarril, pues ahora ya hay parques lineales. Ya aquí se ve parte de las obras y del propio proyecto. Bueno, entonces, esto es la parte donde el ferrocarril es una eficiencia energética que necesitamos ir cambiando. Pero hay un aspecto muy importante. Otra eficiencia energética del ferrocarril de carga frente al autotransporte carretero es de 4:1 en su operación, con lo cual se reduce el desgaste de las carreteras y se minimiza el tráfico de las entradas de las ciudades. Un tren largo puede traer 280 trailers. La carga que tiene energética por kilómetro tonelada de carga es de 19 CO2, mientras los trailers traen 89. Es decir, aquí se ve esa eficiencia energética. Entonces, por eso el ferrocarril tiene un costo mucho más económico y sobre todo a largas distancias que los transportes. Imagínense, aquí necesitamos un solo tren para manejar la carga de 280 trailers. Entonces, esos 280 trailers nos causan un impacto en las carreteras y también a la entrada de las ciudades, porque tenemos carreteras, tenemos autopistas, y el problema sigue siendo el último kilómetro, el llegar a las ciudades. Traemos una autopista México-Toluca y llega a Santa Fe. Tenemos una autopista México-Cuernavaca y llega a Tlalpan. Tenemos una autopista México-Puebla, ya la ampliaron en la entrada a la Ciudad de México y llegamos al Puente Concordia. Entonces, pues para nosotros como usuarios de transportes de automóvil, pues es molesto. Yo, por ejemplo, la casa de ustedes está en Atizapán, en el seminario que organizamos allá en la Cámara, pues hacía 2 horas en vehículo, entonces pues son complicados. Y eso a la carga, pues ahí tienes el problema. Entonces, se están haciendo muchos aspectos en cuanto al ferrocarril. Mencionaba yo hace rato que muchas personas piensan que el ferrocarril está en los museos. Aquí, por ejemplo, un ejemplo de los sistemas tri-level, aquí vienen los vehículos nuevos, toda automotriz que se instala en México
lo primero que pide es que se tenga conectividad ferroviaria. Y entonces aquí vienen los vehículos nuevos que van para exportación. Estos son los que llegan a Veracruz, o llegan a Mazatlán, o llegan a Lázaro Cárdenas, o van a la frontera con Estados Unidos. Aquí tenemos 3 niveles de vehículos y están debidamente protegidos. Aquí nada más, si el daño que puedan tener es de que no los aseguren bien y que se pueda golpear uno con otro. Pero fuera de eso, los vehículos viajan en condiciones. Aquí los sistemas de grúas con marcos para el manejo de contenedores. Tenemos trenes que vienen desde Chicago o de Denver y no cruzan frontera en la frontera, no cruzan aduana, sino la cruzan en las terminales. Llámese la terminal de Guadalajara, llámese la de Pantaco, es una terminal aduanizada. Ahí, por ejemplo, si alguien trae 10 contenedores de bicicletas ahora para Reyes, pues llega, lo recibe ahí y hay una terminal de contenedores donde se pueden almacenar. Y entonces, conforme va y le vende bicicletas a Sanborns o a Liverpool o todo eso, y entonces va y ya de ahí, entonces las desaduaniza y ya las sacan y ya se las llevan y las entregan. Entonces, una parte de esa eficiencia que se tiene. Hay trenes unitarios que llegan a las 2, 3 de la mañana con partes automotrices y a las 6 de la mañana ya salieron todos. ¿Por qué? Porque están a las 7 de la mañana que abren los almacenes de Toluca, los automotrices, con el sistema justo a tiempo, y entonces ya están llegando, y entonces hay una eficiencia. Entonces realmente aquí muchos industriales deberían de ver los beneficios que tiene el ferrocarril para sacarle provecho en reducción de almacenamientos y en eficiencia y en costo, ¿sí? El manejo que se tiene actualmente es ya un sistema muy eficiente. Para que tengan ustedes una idea, cuando el ferrocarril era propiedad lo manejaba Ferrocarriles Nacionales de México, fácil había 100,000 trabajadores sindicalizados. Y luego el director llegó a ser el director de ferrocarriles. El líder sindical llegó a ser el director de ferrocarriles. Hoy los ferrocarriles concesionados operan entre 15,000 y 20,000 trabajadores. O sea, a un 20% y con una mayor eficiencia. Bueno, entonces, permítame un segundo. La anterior, esta. Este es el ferrocarril México-Toluca, es tren de pasajeros, es tren eléctrico. Yo sé que muchos se sienten decepcionados porque no estuvo la conferencia del tren México-Toluca. Entonces, pues nada más les voy a comentar que tiene 2 estaciones terminales, la terminal de Sinacatepec, la terminal de Observatorio, y tiene las terminales intermedias, que esta corresponde a la zona de la terminal de autobuses, el acceso al nuevo aeropuerto, la estación de Lerma, la estación de Santa Fe, y que tiene 59 kilómetros, 59.6, lo cierran a 60, y el traslado va a ser de 39 minutos y que va a sacar de la circulación más de 20,000 vehículos, porque mucha gente va a preferir llegar, dejar su vehículo aquí o tener servicios de alimentación y llegar a Observatorio. Y alguien va a decir, bueno, pues Observatorio es una calamidad. Efectivamente, se está haciendo ahorita el proyecto del nuevo CETRAM de Observatorio. Se está haciendo, se va a ampliar la línea 12 que va de Mixcoac, va a llegar a Observatorio, se va a ampliar la línea 9 que llega a Tacubaya, y entonces vamos a tener 3 líneas de ferrocarril. Pero aparte ya está arrancándose los anteproyectos para de Observatorio salir en un tren express al nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Entonces, este nuevo CETRAM va a tener un desarrollo enorme. Si alguno de ustedes conoce el CETRAM del Rosario o el nuevo CETRAM que se está terminando en el Toreo, son otra cosa. Son, primero, lugares dignos, lugares seguros, tienen vigilancia permanente,
¿sí? Hay una serie, por ejemplo, el Toreo ya ahora se llama, creo que Mexipuerto o algo así. Entonces, este va a ser mucho más grande que esos y con un desarrollo donde están ahorita viendo la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, SEDUBI, donde está viendo también la Secretaría, la SCT, donde están las conexiones del metro. O sea, hay mucho que se va a hacer en esta zona. Y entonces ahí es donde va a llegar. Y es lo que pues en Europa hay como las líneas que le llaman, que llegan sobre todo en España, las líneas alimentadoras, ¿sí? Interciudades. En el aspecto de ferrocarriles hay mucho que hacer y ese representa un campo de oportunidad y un nicho de oportunidades. Qué bueno que hay jóvenes porque pues pueden decir, ¿y el ferrocarril y eso qué es? Aquí está la línea que se requiere de Guadalajara a Aguascalientes, esta que está aquí en azul. Actualmente el ferrocarril, lo que viene de de Manzanillo y que va para Aguascalientes, tiene que llegar a Guadalajara. De Guadalajara baja a Irapuato y de ahí sube a Aguascalientes. La carga que viene del norte, digamos de Ciudad Juárez, todo ello, para llegar a Guadalajara tiene que hacer este recorrido. La carga que viene del norte, de acá de Culiacán, Sinaloa, Los Granos, tienen que bajar a Irapuato y luego subir. Entonces se requiere esta línea de ferrocarril, son 200 kilómetros, no es nueva, se inició su construcción hace 25 años, quedó muy picoteada, hay puentes, hay túneles, pero hay una invasión del derecho de vía. Entonces, nuevamente otra vez, el gobierno no tiene recursos. Va a salir como un proyecto de llave en mano, como proyecto y construcción y operación. Entonces, pues es parte de lo que hay y todo ello pues es un grandes retos. Bueno, con esto que les he estado comentando, les puedo decir que se está trabajando como un ferrocarril integrado competitivamente en la región de carga más grande del mundo. Existe una asociación mexicana de ferrocarriles donde están los concesionarios, Kansas, Ferromex, Ferrosur, y se hacen reuniones cada año, se llama Expo Rail. En la Expo Rail de este año vinieron los dueños del Kansas City, que es el Kansas de Estados Unidos. Ya se hablaba de la cuestión del Tratado de Libre Comercio, y dijeron, señores, nosotros vamos a seguir invirtiendo, porque la parte comercial sigue requiriendo y va a requerir infraestructura. Y México tiene que seguir creciendo. Nosotros, Kansas City, vamos a seguir invirtiendo. También vienen los ferrocarriles de Estados Unidos, como el Union Pacific, el Santa Fe, y traen sus programas de inversión. No quise traerles ahorita lo que ellos presentan, pero quien tenga alguna duda o quiera verlo, en la página de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles busquen Expo Rail 2017 y van a encontrar todas estas inversiones. El Tratado de Libre Comercio sí es un problema, es algo que nos inquieta, tiene muy preocupadas nuestras autoridades, pero finalmente vamos a tener que seguir conviviendo en la parte comercial. Juntos, Estados Unidos, México y Canadá, formamos la región de carga más grande del mundo. En 20 años ha habido un incremento tremendo de la parte comercial. Tuve inclusive la oportunidad de cuando se anunció el ferrocarril, el México-Querétaro, de ir yo a Argentina a una reunión internacional de ingeniería y hablar de bloques. Y a mí me tocó hablar del Tratado de Libre Comercio y del aspecto de intercambio. Entonces los números son muy buenos, son muy interesantes, sí nos ha convenido. A lo mejor hoy hay que arreglar otras cosas, pero al final de cuentas, México, Estados Unidos y Canadá tienen que seguir comiendo, tienen que seguir produciendo, tienen que seguir, y todo eso lo va dando el transporte. Entonces, pues yo les hago esta invitación para que vean el ferrocarril, su proyecto, su diseño, como una parte importante. En el caso del Comité Ferroviario de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, estamos muy preocupados porque ahora que se está en construcción el México-Toluca, el México-Toluca es un proyecto español, lo están proyectando empresas españolas.
Y yo, cuando me presentan, ya no lo pusimos ahí en la página, yo digo, soy un aprendiz de ferrocarril de hace 34 años. Y yo digo que soy aprendiz porque me tocó participar en la licitación del México-Querétaro. Y ese México-Querétaro era desarrollar la licitación, era proyectos, construcción y operación, pero 5 años, ¿sí? No era la concesión. Entonces, y ahí descubrí que soy un aprendiz de ferrocarril, porque yo no sé nada de ferrocarriles de pasajeros. En México hemos tenido trenes de pasajeros en vías de carga y se tuvo que recurrir. Yo estaba ya cuando el grupo en el que participé ganamos la licitación, pues yo iba a tener trabajo hasta ahorita, y yo me iba a ir a China, me iba a ir a España para ver con los proyectistas que han hecho los trenes de alta velocidad e ir a aprender con ellos. Y de todas maneras estoy aprendiendo, porque se tienen que hacer los trenes de alta velocidad o de media velocidad. Eso también lo estamos viendo en el Comité Ferroviario. Entonces, al final de cuentas, hay una gran ventana, una gran oportunidad para poder desarrollar. Y lo que nos interesa es la profesionalización de los ingenieros, para que el día de mañana estemos preparados y que, por ejemplo, ahorita la México-Toluca se está haciendo con normas europeas. No tenemos normas en México de trenes de pasajeros. Pues yo con esto les agradezco mucho su atención y pues fue un orgullo estar aquí con ustedes y felicidades a Instituto Tecnológico de la Construcción por sus 34 años. Gracias. Gracias, ingeniero García Rocha. Tenemos espacio para un par de preguntas e intervenciones. Por favor, levanten su mano. ¿Qué tal? Felicidades por la sesión, pero me queda una duda que no tocamos y desde hace mucho tiempo, inclusive con guerras y con tantas cosas que han cambiado la forma de vida de Latinoamérica, se ha hablado mucho del transísmico, o sea, comunicar el Golfo de México con el Pacífico. Una de esas cosas era, de las grandes dudas es si sigue todavía ese proyecto, si en algún momento, que es como dice, de carga, no de pasajeros, si sigue todavía viable. Y la otra cuestión es, ¿qué pasó? Porque lo tocó así de refilón, pero ¿qué pasó con el de Querétaro? Mi duda era si iba a convivir con el suburbano o eran vías alternas, porque iba a llegar nada más a Huehuetoca, pero se quedó en Cuautitlán. Y si el otro iba a sustituirlo, utilizar las mismas vías o van a ser distintas. Ok, primero, me voy a ir de la última a la primera. El suburbano ahorita llega a Cuautitlán, pero su proyecto es de que llegue a Huehuetoca. Hay estudios de inversión, hay anteproyectos y lo que no hay es recursos, ¿sí? Entonces, pero sí está a llegar a Huehuetoca. El tren México-Querétaro, la única etapa que iba a ocupar de vías actuales eran las del suburbano. Entonces, en el ferrocarril, cuando hablamos, por ejemplo, de suburbano, ya sea Cuautitlán o ya sea Huehuetoca, decimos territorio, ese es su territorio. Entonces, en el territorio del suburbano iba a circular a una velocidad no de alta velocidad, sino mediana. Cuando en el proyecto, la construcción, se estaban considerando laderos para el suburbano. Cuando salía el tren de alta velocidad de Buenavista, todos los suburbanos se iban a hacer a un lado, o sea, salirse y pasaba él y otra vez todos volvían. Saliendo del territorio del suburbano, adquiría ya como en los aviones, su velocidad crucero. Y de esos 220 kilómetros iba a ser 1 hora, de Buenavista a Querétaro. Entonces, y era nuevo, no iba, salvo esa parte, todo lo demás eran túneles, puentes, viaductos, derechos de vía, todo nuevo. ¿Por qué? Porque las especificaciones de un tren de alta velocidad son muy diferentes a un tren de mediana velocidad o de alta, entonces son diferentes en cuanto a carga. Estamos explorando la situación de
de usar la doble vía México-Querétaro, pero eso no se lo digan a Kansas, porque ellos son los concesionarios y ellos tienen esa exclusividad en sus vías. Lo que estamos buscando es crear un mecanismo financiero para que digan, tienes tus vías, organiza tus trenes de carga y organizamos los de pasajeros. Y que una empresa tenga la concesión del tren de México Querétaro, ya no va a ser alta, mediana velocidad, en las vías de Kansas y que le pague a Kansas. Entonces esa es la parte que queremos convencerlos de cómo ganar. Y ganamos nosotros como población. Ya había un tren de pasajeros en la doble vía, cuando el Mundial del 86, el Constituyente, entonces, y buen servicio, ¿sí? En el caso del transísmico, el ferrocarril existe y conecta Salina Cruz con Coatzacoalcos, tren de carga. Hay que hacer unos mejoramientos de alineamiento y de curvatura y de pendiente, pero aquí estamos en un círculo vicioso. Ojalá que hoy con las zonas económicamente estratégicas especiales se pueda mejorar. ¿Por qué? Porque el tren existe y tenemos los puertos, pero la carga que está hoy en día da como para 2 trenes al día y la capacidad de las vías da como para 6. Entonces, hay otro proyecto que no es ferroviario, que es hacer un canal. Entonces, pero pues es muy caro, porque ya lo vemos con lo de Panamá, y hay otros que están haciendo en Centroamérica que no han avanzado. Entonces, pero tren existe de Coatzacoalcos a Salina Cruz y está operable, está en condiciones y lo trabaja el ferrocarril del Istmo. ¿Sí? Gracias. Si hay alguna otra duda, cuestión, por favor levanten su mano. Muchas gracias por la exposición y la información importante que nos ha compartido. Desde diciembre de 2014, en la administración federal actual, anunció en su Plan Nacional de Desarrollo que iban a favorecer el desarrollo de los ferrocarriles en México con su respectiva partida presupuestal. Está anunciado en el Diario Oficial de la Federación desde diciembre del 14. Actualmente no se escucha mucho sobre las actividades que ha tenido este plan, este proyecto, y mucho menos de las partidas presupuestales. Ahorita usted gentilmente pues nos compartió información que no es muy común, que no se da a conocer en todos los medios. Y las actividades que se han desarrollado en proyectos principalmente y en algunos libramientos. Pero la pregunta es, aparte del puente internacional, ¿hay algún otro desarrollo, que se ha utilizado para comunicar una ciudad con otra y que no estén dadas a conocer? ¿Existe una de esas? Y la otra pregunta, ¿cómo es la cuestión legal? Aquí enfrente pasaba la vía del ferrocarril para Cuernavaca, que el Porfiriato se desarrollaba con la idea de llegar a Acapulco y las Celinas nada más llegaron hasta el río Balsas. Pero esas vías ahorita ya las convirtieron en ciclopistas. Entonces, como duda que hemos platicado aquí con algunos de los alumnos, ¿cómo es el sustento legal de ese terreno que es federal? ¿Cómo dispuso el gobierno de la ciudad esa área? Por favor. Ok, empiezo por la última. Yo mencioné hace rato cuando hablaba de la convivencia urbana que se construyen calles. Entonces, ¿qué es lo que hace la ST? Le concesiona parte del derecho de vía a los municipios, a los estados. Tenemos el caso en Tlalnepantla. Tlalnepantla el ferrocarril cruza en una avenida, va por una avenida, y entonces en lo que había originalmente nada más era el ferrocarril. ¿Qué se hizo? Se le concesionó al municipio y construyeron vialidades, que es lo que también está haciendo en Chihuahua, que es el caso de lo que yo ponía. Aquí lo que hizo el gobierno federal, le concesionó al gobierno de la Ciudad de México el derecho de vía del ferrocarril. De hecho, esto viene de época de Manuel Camacho Solís, que en paz descanse. Cuando él estaba de jefe de gobierno, se estaba estudiando por parte de la Secretaría levantar esta salida de la México-Cuernavaca
y utilizar la que sale por Chalco, que va a Cuautla. Y entonces ahí hay una pera en Cuautla y en el caso de la México-Cuernavaca, el ferrocarril también tiene una pera, igual que la carretera. Y entonces era conectar las dos peras. Pero ahí habría que pasar por la Sierra del Teposteco y hubo una muy fuerte resistencia de parte de los del poblado de Tepozotlán, inclusive mataron trabajadores. Entonces se decidió ya no ni construirla por allá y esta ya concesionarlo, ya se había concesionado. Pero por otro lado también la carga que hay, si hay carga en Cuernavaca, en Cuautla, en esa zona industrial, desde el punto de vista financiero, llegar a Acapulco no es muy económico, ¿sí? Habría que estudiarlo nuevamente y verlo, y efectivamente llegó hasta donde, en el Balsas, donde hoy está la presa del Caracol, ¿sí? Pero sí hay, o sea, se pueden hacer, pero todo es inversión, ¿sí? Y con respecto a algún otro desarrollo de ferrocarril que haya comunicado de una ciudad a otra en este sexenio o en esta administración. No, nos mencionaba yo que el caso de Matamoros, pues es el puente ferroviario que se ha hecho desde hace 100 años. Okay. ¿Sí? No hay otro ahí. Hay estudios para hacerlo, para verlo. Hay mucha comunicación. Lo tenemos en Laredo. En Laredo, Kansas tiene, por ejemplo, su paso y están construyendo un patio ferroviario de 20 vías. ¿Por qué? Porque es lo que van a dar servicio para el cruce con Estados Unidos. Y es más, algo que muy poca gente sabe, que entre Monterrey y Laredo los trenes pueden correr a 160 kilómetros por hora, pero como nada más se les permite 120, pues nada más es lo que pueden correr, lo que corren, ¿sí? O sea, pero no hay. Y por otro lado, mencionaba usted al principio que en 2014 efectivamente se anunciaron 3 ferrocarriles. Y no nada más se anunció, se dijo, y están en el Plan Nacional de Desarrollo, ¿sí? Pero el único que está construyendo es el México-Toluca. El México-Querétaro está suspendido y de plano el transísmico se canceló. Que ahí hay otra oportunidad financiera para hacerse. Yo les comento que un día me regresé de Cancún en un vuelo a las 4 de la mañana, porque yo tenía que estar aquí en México a dar una plática a las 8, entonces de Cancún llegaba yo a las 6, llegaba, me cambiaba y estaba listo. Y llego al aeropuerto, no podía yo entrar. ¿Por qué? Porque había una cadena de pipas, más de 250 pipas. Son las que surten al aeropuerto de Cancún de turbocina. Y todo eso se traslada en pipas. Entonces, y eso es diario. No lo vemos los turistas, pues porque llegamos y salimos de día, nadie anda en la madrugada ahí. Entonces, simplemente esa carga, meterla por ferrocarril, porque otra cosa que ya no comenté es que el ferrocarril hoy participa en la reforma energética, con el traslado de combustibles, con la construcción de los combustibles, de plantas de distribución. Entonces hay todo un nicho y acaba de haber una reunión. Si se meten a la página de la ST y se meten a la agencia reguladora, vean el foro energético, en donde el ferrocarril toma un aspecto muy importante. ¿Sí? Y en adición, por su propia naturaleza, el ferrocarril tiene su motor diésel, pero más bien es un sistema híbrido, porque el motor diésel mueve un generador. Es diésel eléctrico. El diésel eléctrico, entonces eso también es parte del ahorro energético. Sí. De hecho, la México Querétaro fue construida, diseñada, puesta en marcha como una línea eléctrica. Y teníamos en México ya las 40 locomotoras. El concesionario dijo: a mí no me interesa el eléctrico, yo traigo mis máquinas diésel eléctricas. Abrieron las catenarias, bajaron el switch de todas las subestaciones y lo que hoy opera es así. Okay. Muchas gracias. Una duda que tengo. Son 2 Méxicos, el de antes y el actual, en términos ferroviarios. A mí me tocó participar hace como más de 30 años en la unidad de precios y tarifas de la Secretaría de Hacienda, donde entre otras cosas se manejaba el tema de la tarifa de autotransporte y tarifa de transporte ferroviario. En la exposición interesante que acabamos de ver, habla del fuerte impacto que tiene en términos de ventaja comparativa contra el transporte de pasajeros.
En aquellas épocas, repito, hace más de 30 años, la velocidad promedio del transporte de carga es de risa, no llegaba a los 20 kilómetros por hora. Ahorita nos menciona que existe capacidad para rebasar 120. Sí, pero en Monterrey y Sí, en un tramo. nada más. Mi pregunta es, la velocidad promedio actual, porque eso se traduce en competitividad y en demanda para el transporte, ¿no? La velocidad actual, traemos un promedio entre 30 a 35 kilómetros. ¿Por qué esa velocidad? Porque no perdamos de vista la orografía de la Ciudad de México, digo, de la República Mexicana, en donde tenemos zonas montañosas. Por ejemplo, si va uno de Tampico a San Luis Potosí, pues tiene que cruzar la Sierra de Labra. Ahí tenemos 12 túneles, tenemos puentes. Si vamos de aquí a Veracruz, pues cruzamos la Sierra Madre Oriental. Entonces, esas son las restricciones. Pero se ha incrementado mucho la carga, se ha duplicado, ¿sí? Entonces, y sí se ha vuelto competitivo. De hecho, el costo por ferrocarril y con los trailers que mencionaba hace un momento, pues hay una diferencia muy grande. El ferrocarril es competitivo y es negocio en largas distancias. Pero el ferrocarril no nada más es solo el ferrocarril, tiene que llegar a un lugar donde se combine con el autotransporte. En Manzanillo, por ejemplo, hace 25, 30 años, cuando empezó la terminal de contenedores, todos los contenedores se manejaban por el autotransporte. Tuvimos que ampliar 34 túneles con gálibos para doble estiva, con vía en operación, para poder ser competitivos, ¿sí? Muchas gracias. Y se hizo con vía en operación, metimos la carga en la noche y de día trabajábamos. Entonces, más barato, ¿no? Transporte el de los buques. sí, el de los buques sí, es más barato. Sí, sí. Y entonces tienen la capacidad de tonelaje y de espacio, largas distancias, por eso se modificaron y el programa de puertos es tan importante Así es. como nunca en este sexenio. Sí, así es. Y de hecho, el caso principal es Veracruz, donde se está ampliando 4 o 5 veces. Y también estamos ampliando el ferrocarril. Ok, si no hay alguna otra participación, vamos a agradecer al ingeniero García Rocha con un fuerte aplauso. Y solicitamos al doctor Raimundo Reyes, su director académico, haga entrega de un sencillo reconocimiento por la participación del ingeniero en este ciclo de conferencias a propósito del 34º aniversario de esta Casa de Estudios.